pero además pierde la oportunidad histórica de ganar la Copa América, que era para Argentina. Uno sentía que era, bueno, che, al final termina, bueno, ahí sí, reencontrándose con una victoria. Argentina no ganaba la Copa América desde el 93, hubiese sido quizás algo que podía haber cambiado el ambiente. Termina perdiendo y, ¿Y bueno, una cómo vez lo más terminó con, perdiendo, no? sí, exactamente, una vez más con Brasil, nada, sobre el final de un partido ganado, bueno, increíble, realmente, que lo Sí, último del ciclo, Con una Brasil C, no sí, una Brasil A o B. Sí, sí, creo que cuando hicimos el podcast de la Copa América lo dijimos, la Copa América 2004 sí, y la 2007 sobre todo, que le gana 3-0. Brasil se la ganó no con la camiseta, con el escudo del pantalón nada más. Lo tiró y le ganó porque la verdad que eran equipos en nombre por nombre completamente inferiores a la selección argentina y en uno te lo ganan en el último minuto cuando ya estabas haciendo tiempo en el córner para ganarlo y el otro te lo ganaron 3-0 de entrada, no tuviste nunca una posibilidad ni siquiera de estar cerca del resultado. Y me acuerdo que en los dos podcasts leímos la formación de Brasil y podíamos rescatar 2 o 3 jugadores conocidos de Brasil, no 2 o 3 conocidos de una selección de segundo o tercer orden, de Brasil. O sea que te ganaron con nada. En la época en la que Brasil, el equipo C de Brasil, si lo ponías en eliminatoria, clasificaba al Mundial. Tal vez en repechaje, pero clasificaba al Mundial. Y, y la verdad que haber perdido eso contra la selección B/C de Brasil, cuando lo tenías ganado dio mucha bronca. Después, que se haya después del Juego Olímpico, cuando es un torneo menor, es como, bueno, ya gané, me voy. Y la realidad es que ganaste un torneo menor, no sé, es como que un técnico de Boca o de River pierda la liga a 20 puntos del primero, pierda la Copa Libertadores en fase de grupo y gana la Copa Argentina y se va diciendo, bueno, ya gané, me voy. Y el hincha de Boca y River te puedo asegurar que muy poco le va a importar la Copa Argentina si lo dejaste fuera de la Copa Libertadores y no peleaste el campeonato. sí, sí, nada, quedó un gusto a poco. Siempre destaco de Bielsa, primero la admiración que tienen muchos colegas por él, eh, muchos entrenadores nombran parte de, de su manera, de su forma, de sus diseños tácticos como una inspiración bueno, para ideas que han visto en el fútbol. De hecho, Guardiola lo ha nombrado muchas veces, aunque por ahí uno cuando ve los equipos no tiene demasiado que ver uno de Guardiola con uno de Bielsa, pero no deja de ser quizás una referencia o una inspiración Sí, sí. para él en sus comienzos o en sus ideas. Y Y más que después, nada la creo, fase defensiva de presión, digamos, no tanto la fase sí, ofensiva, sino eso de la contrapresión, de la pierda y presión en cualquier parte del campo, que eso lo perfeccionó Guardiola, pero eso sí lo intentaron los equipos de Bielsa, porque tampoco vamos a criticar todo lo de Bielsa. Bielsa no, presionaba no, muy bien, tenía equipos que perdían la pelota y al toque querían recuperarla. Tal vez no era un equipo de posiciones largas como son los de Guardiola, era un equipo vertical que quería hacer el gol, que quería atacar, que quería tener llegadas de gol. Es más, una estadística que me quedó para nombrarte del Mundial, Argentina tuvo, para los amantes de las estadísticas, más posesión que los 3 rivales a los que enfrentó y en todos los partidos tuvo más tiros, no solamente totales, sino al arco que el rival, tanto de Nigeria como Inglaterra como de Suecia, y se con 4 puntos. Lo dijo Bielsa en la conferencia post-mundial, después del partido con Suecia, fuimos el mejor equipo del grupo y merecimos ganar los 3 partidos y nos vamos en primera ronda. Pero bueno, así es el fútbol. sí. Y después pensaba en una Argentina que fue absolutamente bipolar entre Bilardo y Menotti. El bielcismo, sin ser campeón del mundo ni mucho menos, es como la tercera rama de entrenadores. Hay muchos entrenadores bielcistas en Argentina, muchos que tienen que ver con él y muchos que están identificados con él ideológicamente, pero que ni siquiera han trabajado o han Sí, formado sí. parte del ciclo de Marcelo Bielsa en ninguno de sus clubes o demás. Y, y nada, y después la otra cosa que yo siempre le critiqué es la elección de los clubes donde ha dirigido, ¿no? Me parece que podría haber agarrado alguna vez algún club con una ambición deportiva impuesta desde el vamos, que te obligue a ganar, como la Argentina, que vos la agarrás y sabés que tenés que salir campeón, porque todo lo que sea no salir campeón está mal. Bueno, cuando Bielsa agarra equipos, uno ve que habitualmente los equipos que agarra son con jugadores que se pueden moldear más a su idea porque no hay tantas estrellas y con objetivos, bueno,
no voy a decir conformistas porque conformista no es nada, pero no está obligado a salir campeón. Y cuando vos no estás obligado a salir campeón, bueno, la cosa puede fluir un poco más. No es tan difícil la presión de los equipos grandes que, bueno, es ganar o despido para todos. Desde el presidente para afuera se tiene que ir todo. Como piensan los equipos de los hinchas de los equipos grandes. Sí, yo siempre se lo dije a un amigo que tengo que es muy bielcista, pero con el que hablamos de fútbol como bien civilizadamente, obviamente, en el que obviamente siempre, obviamente, en la charla de asado siempre es con insultos de por medio, con chicanas, pero un día hablando en serio me dijo, vos que lo criticás a veces, para vos, ¿qué le pasa? ¿Por qué no puede ganar? Por más que a veces agarre equipos más chicos, como puede ser el Leeds, el Atlético de Bilbao, el Olympique de Marsella, el Olympique de Marsella es grande en Francia, pero digamos no lo agarró en un equipo en un momento en el que sería campeón. Y yo le dije que para mí también tiene que haber algo, obviamente, que solo lo ve la gente que está dentro, los jugadores propios, de desgaste mental, ¿no? Que te debe llegar al límite mental, porque generalmente cuando Bielsa llega a un equipo, y lo estamos viendo ahora con Uruguay en vivo y en directo, ¿no? Tal vez para el que es más joven y no lo ve a Bielsa los últimos 20 años de carrera y lo conoce hace 4 o 5 años, en el que te saca lo mejor, porque siempre nadie va a negar que los equipos de Bielsa juegan bien, pues juegan bien por momentos, pero generalmente es al principio o durante un momento del inicio de su proyecto, y luego llega un punto en el que se cae. A veces es sobre el final del primer año, a veces es sobre el final del segundo año, a veces es en la mitad del segundo año, pero le ha pasado reiteradamente en todos los clubes. En todos los clubes se ha ido generalmente en baja. En el Leeds le pasó, en el Leeds le costó ascender, después ascendió, después se terminó yendo en caída libre. El Atlético de Bilbao lo llevó a una final de Copa, que era histórico para el Atlético de Bilbao después de tanto tiempo, terminó yéndose en baja poco tiempo después. En el Olympique de Marsella lo mismo, en el Lille ni siquiera llegó a arrancar, creo que fue el Lille el otro que dirigió, que también le fue muy mal de entrada. En Uruguay, cuando arrancó, mismo le gana a Argentina en la Bombonera y le pega un baile descomunal al campeón del mundo. Y ahora los últimos, creo que perdió 5-1 en Estados Unidos en amistoso, no pudo pasar a Chile, que fue la peor selección de la eliminatoria, y llegó al Mundial por lo hecho en la primera ronda. Si fuese por lo hecho en la segunda ronda, creo que nos va en el repechaje. Entonces, para mí tiene algún punto de desgaste, además de lo que de desgaste mental, ¿no? De los jugadores que tal vez que le llega a sacar el máximo y ya no hay más que eso. Y el jugador tal vez queda derrotado mentalmente, pero algo de eso tiene que haber. Si no, no se puede explicar que nunca llegue a coronar. Y también lo que decías vos, Dani, ¿no? Como jugadores más para formar, no ya hechos. Mirá, si no los problemas que tuvo con Cavani, con Suárez, que ellos son tipos hechos, todos son jugadores más jóvenes o jugadores que no tienen tanto éxito como para que ellos se adapten a él y no él tener que adaptarse a ellos. Lo contó también, perdón que siempre traiga a colación, pero bueno, es un fenómeno, que es José Luis Chilaver, que cuando llegó a Vélez, se le puso todo el plantel en contra, porque era un plantel que venía de ganar, era un plantel que era ganador. Sí, sí. Y siempre el plantel era ganador y él no. Claro, y ahí fue cuando Chilaver siempre dice que Bielsa se tuvo que adaptar a ellos y que por eso salieron campeones, como sacándole mérito a Bielsa y dándose el mérito no solamente a él, sino al plantel. Como de, che, nosotros jugamos de esta manera, nosotros nos gusta esto, no nos gustan estos tratos, no nos gustan estas formas, y haciendo esto salimos campeones, así que vos adaptate a este club que es campeón. Sí. Quizás su punto más alto es el del comienzo, ¿no? Es el Bielsa de Newell's, con jugadores que él conocía porque eran bien de la interna del club, un tipo, bueno, criado, crecido y bien de Newell's, que agarra un equipo, bueno, prácticamente con todos jugadores de ahí y casi sin cambiar piezas, gana campeonatos locales, llega a la final de la Copa Libertadores, se le termina escapando por un cachito así la Copa Libertadores contra un monstruo continental como era el San Pablo de Tele Santana, pero nada, eran los comienzos de Bielsa. Bielsa era realmente muy joven, tenía algo así como 36 o 37 años, era verdaderamente un pibe para ser entrenador. A partir de así su carrera, bueno, tiene un paso por México, vuelve a lograr notoriedad fuerte en Argentina cuando sale campeón con Vélez. Jamás hubiese sido el técnico de la selección si no volvía a Argentina y era campeón con Vélez. Después, una parte del periodismo que tenía una gran admiración por él, porque era un tipo seductor, porque era un tipo que hablaba mucho de fútbol, en una época donde no se conocía ni se podía ver tanto de fútbol como hay hoy, donde, bueno, vos agarrás una pantalla y tenés acceso a cualquier liga del mundo. En aquel momento había que buscar
porque si no, no había cómo verlo, y Bielsa era un tipo que estaba muy informado, muchos periodistas tenían una gran admiración por él y la compartían con Grondona. No digo que hayan influido en la decisión de Grondona, pero sí tenía que ver con esto de que se sabía que caía bien en cierto sector del público, y parte de su forma de ser, de cómo era Bielsa, donde un momento le dio vuelta a mucha de la prensa que había, no digo dándole una mano porque no, pero sí había compartido buenos pensamientos y buenas sensaciones de él, y Bielsa en un momento hablaba solo por conferencia de prensa. Bueno, hizo que cierta parte de la prensa lo castigara muy duramente, sobre todo por el hecho de considerar que, bueno, como yo soy de los mejores periodistas de Argentina, de los medios más prestigiosos, vos me tenés que dar una nota mano a mano, y a veces decía, no, vas a preguntar Claro. en la conferencia de prensa como cualquiera, y bueno, y por ahí estamos hablando de hace 25 años atrás, ¿no? También tengámoslo en cuenta, la comunicación era de otra forma, se manejaba de otra forma. La selección argentina históricamente tuvo, bueno, momentos con problemas con la prensa, le pasó a Bilardo, le pasó a Basile, donde en un momento la selección estaba peleada con Víctor Hugo y toda esa rama, le pasó a Pasarela con las famosas lonas verdes en la concentración de Saint-Étienne, y le pasó a Bielsa, que venía a imponer una idea y había cierta parte del periodismo que no estaba de acuerdo, sobre todo aquel periodismo del fútbol que le gusta a la gente, porque, bueno, esos tienen una idea, y más allá de que el equipo de Bielsa no se lo podía catalogar de defensivo, porque no era un fútbol defensivo, ni mucho menos, no era un fútbol del agrado de tener la pelota, de pasársela, de hacer de la posesión un culto, sino que Bielsa, históricamente, y no dicho por mí, sino dicho por él, que algunos bielcistas se enojan, Bielsa era un amante de la cultura holandesa, de esa táctica de el fútbol rápido de Van Gaal, y bueno, esa línea deportiva que fue la que históricamente le gustó. A ver, Bielsa no descubrió la forma de jugar como la que utilizaban sus equipos, sino que es más bien una combinación entre sus ideas y las ideas de esta rama, bueno, Sí, marcada en Holanda y llevada al extremo por Van Gaal, que, claro. bueno, otro más que prefiere ganar a su forma o no ganar, así. Una locura. Yo creo que en realidad también fue una adaptación del modelo holandés a Claro. las reglas y el fútbol de ese momento, porque obviamente las reglas cambiaron del fútbol un montón, el offside, el pase al arquero, millones de reglas, y la preparación física de los jugadores. No eran lo mismo los jugadores del 2002 que jugaron el Mundial que los del 74, 78, mismo los de principios del 90. Ese fue un momento, al principio de los 2000 hasta lo que es hoy, que el fútbol pasó a ser mucho más físico, mucho más metódico desde lo físico, mucho más preparación física, y eso también, yo creo que Bielsa adaptó su estilo a eso, ¿no? Más, bueno, contrapresión, transición rápida y a buscar el gol mientras el rival está desacomodado, que por eso yo decía antes que lo de Guardiola es muy diferente. Guardiola busca un juego posesivo en el que te quiere ir metiendo en tu área despacito, y tal vez el equipo de rival tiene dos líneas de 5, como le hacía Simeone a veces. No le molesta a Guardiola porque él va a buscar el espacio. Bielsa odiaba que le pongan doría. Bielsa prefería agarrarte justo cuando te estabas cambiando el calzoncillo, ¿viste? Que el 5 está de 3, que el 3 está de 9, agarrarte ahí para tratar de agarrarte desprevenido, meterte el gol y llenarte los jugadores, llenarte el área de centros, de jugadores, de que entre el 3 por sorpresa. O sea, si bien Guardiola aprendió muchas cosas de Bielsa, justamente esa no fue una. Claro, el estilo claro. ofensivo es completamente diferente. Sí, coincido 100%. Que vos te sientas identificado por los valores de una persona, por su forma de querer el fútbol, no tiene que ver con que justamente seas ideológicamente, bueno, cercano. Nada, Y perdón, es lindo charlar. Sí, perdón que te interrumpo porque lo que decías del periodismo y eso te lo quería decir, y justo me fui con lo táctico, que hasta en video match le hacían burla a Bielsa por sus conferencias de prensa interminables, o porque hablaba con conceptos difíciles para la época. O sea, no te decía, no, mira, el 4 desborde tira al centro, sino que te decía, el 4 tiene una función particular dentro del campo de juego, en la posición en la que está. Claro, y te da toda vuelta. Como te diría Pipo Borosito hoy, ¿viste? No necesito un dron para ver que al 4 come en la espalda. Sí. Bueno, el periodismo esperaba eso y se encontraba con un Bielsa que te explicaba lo que él veía en su cabeza. Sí.
Lo que llevó también a que lo burlen, que le hagan sátira, o que desde programas como el de Videomatch, que eran más cómicos, lo presentaran como un personaje de estos raros. Sí, tal cual. A ver, los jugadores que lo tenían en aquella época hablan de entrenamientos revolucionarios para aquel momento, cosas que se fueron viendo después como normales, que en aquel momento eran una rareza, la cancha partida en 150 cuadrados, donde cada jugador tenía que hacer una función adentro de ese cuadrado. Bueno, los jugadores suelen hablar bien de Bielsa, sacando casos puntuales que se conocen, y después... nada, más allá de que sea un personaje que uno puede estar más cerca o más lejos, creo que más o menos sabemos cuál es el sentimiento, por lo menos, de cada uno de nosotros, Nacho y yo. Me quedo siempre, si me dan un Bielsa para elegir, me quedo siempre con el Bielsa que se enloquece y dice Newell, carajo, cuando lo levanta en andas. Ese es maravilloso, realmente. Es el fútbol. Bueno, ahí el mejor Bielsa de todos es ese, porque ahí te das cuenta que lo que es el fútbol. Ganás con 3, ganás con 4 en el fondo, ganás con 2 delanteros, no importa, hay que ganar. Y cuando ganás, todo tiene otra mirada. Todo. Después explicamos cómo, miramos cómo, vemos si hay escuela, vemos si fue casualidad, qué sé yo. Pero cuando ganás, bueno, todo tiene otra cara. Nachito, nada, realmente un placer este capítulo. Fue, nada, volver al pasado y repasar, bueno, una época en la que nos tocó vivirla contemporáneamente, pero que ya pasaron unos cuantos años e increíblemente ya estamos en año del Mundial, así que van a ser 24 años de este fracaso histórico de la selección argentina y nunca más ha pasado algo que se pueda asemejar a semejante derrota en aquella, bueno, aquel del 2002 de Corea-Japón. Sí, para los que no les gusta o para los que el paso de la edad les duele un poco, para no ser el único al que le duele, el otro día le decía a un amigo, le digo, vos te das cuenta que estamos a la misma distancia del Mundial 2050 que del 2002. Tienes una idea del tipo que pasó, nada más. No, terrible. No, me acabas de matar a mí también, ¿eh? Bueno, no quería ser el único, te lo digo así. 2050, que obviamente no sabemos ni dónde va a ser. No sabemos si va a haber 160 equipos, si va a haber 48, si va a haber 233, si va a haber combinados de regiones, no, ya no sabemos. A mí me liquida otro dato siempre, históricamente, que es que cuando era chico y venían los álbumes de fútbol con la fecha de nacimiento de los jugadores, algunos tenían la edad de mi viejo, y hoy yo ya soy más grande que todos los que jueguen. O sea, ya no hay ninguno que tenga mi edad, o sea, ya está, estoy listo. No, Lewandowski, tal vez. Y estoy complicado. La única que te queda para que sea mayor que vos, pero que no querés bajo ningún concepto que pase, es Edin Dzeko. No, gracias, dejémoslo así. Por eso. Dejémoslo así, lo llevamos a Buffon nosotros, no hay problema. No hay problema, lo escribimos a Gigi y tenemos uno viejo nosotros, ningún problema. Nachito querido, un placer como siempre. Un abrazo enorme, Dani. Abrazo grande.